Buenas, vamos a pasar a resolver el amplía 3 del ejercicio de examen que sale en el libro de texto. Hace el diagrama de flujo, programa en Scratch y programa en C para el cálculo del perímetro y área de un hexágono, pidiendo al usuario el lado del mismo. ¿Vale? Entonces nos piden este problema a resolver, que es calcular el área y el perímetro de un hexágono. ¿Vale? Si no tenemos ni idea, pues una rápida búsqueda en internet, el área del hexágono, pues nos ayuda a saber cómo resolver. De las diversas imágenes que podemos encontrar por aquí, el perímetro, bueno, eso lo sabemos todo, que es la longitud del polígono. En este caso tiene 6 lados, al ser un polígono regular, pues 6 veces el lado. ¿Cómo se calcula el área? Pues aquí es perímetro por apotema partido por 2. ¿Qué es la apotema? La altura del triángulo rectángulo aquí se forma del centro al lado. Por trigonometría se saca, ¿vale? Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado, que es el lado. Bueno, pues esto sería una estructura de tipo secuencial, donde vamos a pedirle al usuario, o sea, llamarle al algoritmo hexágono, ¿vale? Y entonces lo primero que tenemos que hacer es un escribir. Vamos a escribir. Por ejemplo, introduce el lado del hexágono. ¿Vale? Entonces informamos al usuario, hay que ir pasito a pasito, de que introduzca el lado del hexágono. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Leer el dato que introduzca el usuario por el teclado. Entonces tenemos que hacer una lectura del dato. Leer, en este caso, el lado, que es lo que estamos pidiendo. Entonces vamos a crear o usar una variable que es el lado. Una vez que tenemos el lado, ¿vale? Pues tenemos que hacer procesos, cálculos. Por ejemplo, el perímetro. ¿Y cómo se calcula? Pues es 6 veces el lado, porque es un hexágono. Bien, para el área necesitamos conocer la apotema. Pues, tenemos que hacer un cálculo previo de la apotema. La apotema, vale, y la apotema es el lado por raíz de 3 partido de 2. Y por último, el área del hexágono, perímetro por apotema partido por 2. Bueno, hemos hecho estos cálculos y solo nos queda presentar la información, el resultado al usuario. Entonces hay que escribir, pues, por ejemplo, el perímetro es, y que mostramos la variable calculada perímetro. Ahí no he puesto lo de escribir, pues escribir. ¿Qué vamos a escribir? Pues eso, el perímetro es perímetro. Y escribir
el área es y el área calculada. Y ya terminaríamos el algoritmo. Con esto guardo los cambios. Estaría hecho. Diagrama de flujo, una estructura secuencial. Repetimos. Presentamos la información al usuario, lo que le pedimos, incluso el lado, lo asignamos a la variable lado, hacemos el proceso, los siguientes procesos, calcular el perímetro como 6 veces el lado, la apotema con esa fórmula, el área, y después esto sería el proceso de la información de los datos, y después la salida del resultado, mostrar los resultados. Ya tendremos nuestro diagrama de... Bien, vamos a pasar a programar esto en Scratch. Vamos a aprovechar una de estas imágenes. Aquí, por ejemplo, vamos a aprovechar esta imagen. Dejarla por aquí, por el escritorio, y paso a programarlo en Scratch. Vamos a cargar el fondo, con lo que acabo de descargar, escritorio, nuestro gatito, o voy a cambiar el gatito por alguna otra figura. Vamos a usar vamos a escalarlo un poco. Y vamos a programar aquí a nuestro personaje. Entonces vamos a comenzar con la apariencia, ¿vale? Lo primero, cuando empezamos, vamos a empezar el programa con la banderita verde, ¿de acuerdo? Y hola, vamos a calcular el perímetro y área de un hexágono. Y ahora vamos a preguntar. Introduce el lado del hexágono en centímetros, por ejemplo, para hablar de unidades. Entonces vamos a crear una variable que se llame lado. Entonces la respuesta, ¿vale?, la vamos a asignar a la variable lado. Y para ser coherentes con lo que hemos creado aquí, que hemos usado varias variables, la variable apotema y la variable área, pues vamos a crear esas variables también. Vamos a crear la variable apotema, y para que sea más fácilmente comprensible. Y la variable, no hace falta que la mostremos en pantalla, y la variable, he dicho, área. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Pues hacer esos cálculos de los procesos. Entonces, vamos a darle al perímetro. Me falta la variable perímetro. Vamos a crear la variable perímetro. Vamos a darle al perímetro aquí. El valor pues es 6 veces el lado, 6 por el lado. Pues 6 veces lo que mida al lado. ¡Pum! Ya tenemos el primer cálculo hecho aquí del diagrama de flujo. El siguiente es calcular la apotema, que luego usaremos en el cálculo del área.
Entonces vamos a dar el apotema, el valor, ¿vale? Pues hay que hacer lado por raíz de 3 partido de 2. Estos son los operadores, lado por se pone aquí, lado por raíz de 3 y todo ello partido de 2. Bien, la función raíz de algo está aquí en este bloque, raíz cuadrada de 3, esto es partido de 2, y aquí tenemos que duplicar el lado, que lo colocamos ahí. Entonces el apotema ya tenemos. Por último, el cálculo del área, pues lo mismo, esa variable, y le vamos a dar el valor del área como perímetro por apotema partido de 2. Pues vamos a multiplicar perímetro por apotema, lo dividimos entre 2. Bien, ya tenemos los procesos de cálculo. Y por último, pues ya tenemos que dar los resultados. Pues podemos decir, con la unión, unir sirve para encadenar cadenas de caracteres, ¿vale? El perímetro es espacio y lo que haya dado perímetro, y voy a duplicar estos bloques porque ahora el área es esto fuera y el área, pues el área. Y con esto se terminaría el programa ya. Solo queda pues probarlo. Los programas hay que probarlos. Entonces vamos a buscar aquí algo que esté calculado para un valor. Bueno, solo habría que comprobar las soluciones. Bien, vamos a pasar a programarlo en lenguaje C. Nos creamos un código fuente nuevo, ¿vale? Y tenemos que hacer un include. stdio.h, ¿vale? Para que funcionen las variables. Vale, vamos a empezar a crear todas las variables que necesitamos. Como dice en la práctica, pueden ser de tipo float, ¿vale? Vamos a crear lado, la variable del lado que necesitamos más, perímetro, apotema, área, ¿vale? De tipo float para que admita decimales. Empezamos el programa en C, empieza con el main y abrimos llaves. Entonces necesito mostrar por pantalla información y eso hacemos con un printf. Pues como antes, vamos a calcular, y todas las sentencias en lenguaje C hay que terminarse en punto en coma. Bueno, vamos a ver, a probar a compilar. Lo primero vamos a guardar el nombre, vamos a llamarlo hexágono, y ya tengo mi primer texto por pantalla. Bueno, las tildes no se llevan bien, habría que poner caracteres especiales, pero bueno, lo de menos. Vale, lo siguiente, bueno, voy a poner otro printf que pregunte introduce el valor del lado en centímetros, 2 puntos. Vale, mostrará en pantalla ese texto. Y ahora hay que hacer una lectura. Vale,
poner tanto por ciento F para leer un número de decimal, de float, tipo float, y hay que guardarlo en la variable lado. Entonces vamos a probar lo que tenemos hasta ahora. Guardamos los cambios. Entonces ya, ahora vamos a calcular el perímetro y área mensajero, introduce el valor, se podría teclear 6. Y de momento el programa no hace más, nada más. A falta definir los procesos. Claro, las variables a utilizar. Aquí muestro información al usuario por pantalla. Y aquí registro el valor del lado en variable lado. Ahora hay que hacer los procesos de asignación. Entonces la variable perímetro, ¿vale?, es 6 veces el lado. Ya estaría. La apotema. Aquí vamos a tener un pequeño problema. Es el lado por la raíz cuadrada de 3. Claro, ¿cómo se hace una raíz cuadrada en lenguaje C? Pues para ello hay que incluir una librería matemática. Hacer un include la librería math.h, ¿vale? Pues ahí están las funciones típicas como la cálculo de raíces cuadradas, senos, cosenos, etc. Entonces, la función sqrt que calcula la raíz cuadrada, en este caso de 3, ¿vale?, y todo ello dividido entre 2. Y por último, el área, que es el perímetro por la apotema partido por 2. He hecho los cálculos y ahora ¿qué me queda? Pues mostrar la información por pantalla. Entonces, con eso, con el printf, el perímetro es, y hay que dejar espacio tanto por ciento punto 2f para mostrar el perímetro. Y toprintf área es tanto por ciento, falta el punto y coma, guardo los cambios, compilar. A ver, bueno, parece que no hay ningún error. Pues vamos a ver si funciona. Introduce el valor, el lado del lado, pues 6. El perímetro es 36, correcto. El área es 93,53, que nos había salido aquí. Eso, 93,53. Y ya estaría resuelto el ejercicio.